Bienvenidos a Diversas Voces, un mensaje. Desprográmate del miedo, conoce el amor. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí esperando a nuestro invitado, que aún no lo veo en línea. A ver. Muy bien, ya la tenemos por aquí. Vamos a poner un poquito de la música porque entré con algo de música, ¿no? Buenas noches, Juan. Bienvenido a Diversas Voces y un mensaje. Muchas gracias, Patricia. Pues nos traes el humor como vacuna para el miedo, es así, ¿verdad? Sí, ese es el título de la conversación que vamos a tener. Muy bien. Juan, pues ¿me permites antes de nada pasar a presentarte primero? Sin ningún problema. Bien, pues aquí tenemos a Juan Parra Hernández, es especialista en desarrollo local, estudió en ciencias políticas y ha sido director de diversos estudios en el medio rural. Muy orgulloso de ello. Actualmente se centra en acompañar y facilitar a través de la investigación social, el coaching, la formación de alto impacto y el asesoramiento, el desempeño y desarrollo de equipos y profesionales, tanto en el sector público como en el privado, sobre todo en el ámbito rural. Trabajador honesto, humilde, está comprometido con su labor y con su región, me consta, en la que vive y en la que crece. Es amigo de la buena conversación y del sentido del humor que hoy vamos a disfrutar, y nunca dice no a un buen vino de su tierra, La Mancha. Bienvenido, Juan Parra Hernández. Bien hallados. Además es una frase muy acorde a las fechas en las que estamos. Pues sí, la idea es conversar hoy un ratito del sentido del humor y cómo puede servir para afrontar situaciones de miedo, cómo puede ser una vacuna frente al miedo. Quiero que conste que yo no soy humorista, yo no soy cómico, no soy comediante, no soy actor, como tú bien has dicho, mi labor profesional es otra. Pero desde muy pequeño, en casa, siempre el sentido del humor ha estado ahí. Yo ahora me preguntaba, antes de, esperando a entrar, me preguntaba cuántas personas de las que nos estarán viendo harán lo que hago yo o lo que hemos aprendido en mi familia, que es utilizar el sentido del humor para aprender y para poder sobrellevar mejor algunas situaciones y sobre todo pues para que ese miedo que a veces uno tiene ante la vida y cosas que te pone delante la vida pues se puedan gestionar mejor. Igual me preguntaba cuántas personas de las que nos estarán viendo se sentirán mal a veces si utilizan ese sentido del humor en circunstancias que pueden ser hasta dramáticas en muchos casos. Y quería hacer esa primera reflexión. El sentido del humor es importante y yo diferencio el humor del sentido del humor y lo hago por una cosa, porque cuando hablamos de sentido del humor utilizamos dos significantes, sentido y humor. Y la clave
está en la primera palabra, en el primer significante, el sentido. ¿Qué es el sentido? Es el para qué hacemos las cosas. Es un poco la guía que nos lleva a hacer unas cosas u otras. El sentido tiene también que ver con nuestro legado, con lo que nos han enseñado y con nuestros valores. Por lo tanto, siempre que utilicemos el humor, y sobre todo en las circunstancias que nos generan miedo y que pueden ser más desagradables, hay que tener en cuenta para qué utilizamos el humor, qué perseguimos con el humor. Porque muchas veces se puede malinterpretar y hay que tener mucho respeto a las circunstancias, hay que tener mucho respeto al resto de personas que a lo mejor están alrededor de esas circunstancias. Yo creo que la clave es reflexionar antes de utilizar el sentido de humor para afrontar una situación, pues hacer un pequeño momento de reflexión que nos puede ayudar a orientar mejor eso. Yo voy a exponer a lo largo de la conversación 2 casos prácticos de cómo el sentido del humor a mí me ha ayudado a gestionar mejor el miedo. Ese miedo que nos paraliza, ese miedo que hace que sintamos como el pecho se nos aprisiona, que nos sube las pulsaciones, que nos entra angustia, que nos bloquea en muchas ocasiones, o que se nos va ese control del cerebro reptiliano y intentamos luchar o enfrentarnos a las cosas cuando no es la mejor gestión de la situación. También el ritmo cardíaco se acelera, ¿no? Todo esto. Y pues, ¿qué nos puedes decir al respecto? Creo que bueno, me gustaría que nos dijeras algo te llega mucho, creo que de familia, esto de tener muy innato el sentido del humor. ¿Podrías decirnos el por qué? Me gustaría. Así, nosotros hemos sido siempre una familia por parte de padre, por parte de madre menos, pero por parte de padre que ha tenido siempre el sentido del humor como una manera de afrontar las situaciones difíciles. Yo recuerdo cómo mi tío, que estuvo en la guerra civil, contaba cómo el sentido del humor le valió para sobrevivir determinadas circunstancias. Inclusive en la cultura familiar de la muerte, que es quizás el momento que más asusta a las personas, siempre se ha mantenido ese sentido del humor. Nunca se ha perdido. Es algo muy peculiar, inclusive tenemos nuestros pequeños ritos, que es cierto que no los compartimos con el resto porque esto es un tema muy sensible, pero tenemos nuestros pequeños ritos que nos ayudan a llevar mejor las pérdidas. Porque partimos, y eso lo he ido aprendiendo después de manera teórica, lo que nosotros hacíamos en la práctica. Y es que intentamos cuidar a las personas cuando están vivas. Mi tío, por ejemplo, siempre nos decía, a mí atenderme mientras que esté vivo cuando lo necesite. Él no tenía hijos. Luego después no hace falta que me llevéis flores a la tumba, porque cuando necesito la atención es ahora. Después habrá otra manera de relacionarnos. Él no era muy creyente, pero pensaba que si había otra vida, pues que tendríamos otra manera de poder comunicarnos. Y a lo mejor el sentido del humor ahí no cabía tanto. Entonces, bueno, pues mi familia ha crecido en ese caldo de cultivo y creo que nos ha sido muy útil. Porque además el sentido del humor te hace ser más libre. Pero claro, algo que la gente no piensa cuando se habla de libertad es que la libertad es una moneda de doble cara. Por la cara de la imagen que haya probablemente del rey o del gobernante o de la figura histórica sonriente está esa libertad, pero por la cara de la cruz está la responsabilidad. No existe libertad sin responsabilidad. La libertad de elección implica siempre tener que ser responsable uno en aquello que elige.
Y como te decía, te voy a poner dos casos. Uno que es Por antiguo favor. y el otro que es súper actual. Venga. Y voy a utilizar para ello una historia personal, porque no, cuando se hablan de estas cosas no hay que meter a nadie más. Con la familia es suficiente. Sí, ¿no? Eh, sí, mi madre se intentó suicidar 2 veces. Tuvo 2 intentos de suicidio. En el primer intento de suicidio, bueno, fueron los dos similares, pero ingiriendo pastillas. Cuando a mí me llamaron, yo estaba trabajando en Toledo, mi padre se subió con ella a la ambulancia, le hicieron un lavado de estómago en el hospital y nos dijeron que la iban a llevar a la unidad de psiquiatría. Nadie sabía al hospital. No sabíamos exactamente qué era aquello. No sonaba, pero bueno, siempre la realidad supera la ficción. Entonces, mi padre fue con ella en la ambulancia y yo llegué al hospital con el coche. Y cuando nos íbamos adentrando en ese pasillo de la unidad de psiquiatría del hospital y llegamos a la puerta, las puertas estaban cerradas con candado. Yo ahí sí que sentí miedo, sentí ese miedo del que hemos hablado antes y esas sensaciones físicas, de sudor en las manos, de que no me llegaba el aliento, de que notaba presión en el pecho. No sabía lo que iba a ver detrás de esa puerta, pero ya viendo las cadenas me imaginaba que no era algo agradable. Y mi padre, que iba al lado de mí, me iba susurrando todo el rato diciendo, esto es más serio de lo que parece. Si aquí hay cadenas, lo que hay dentro no te quiero contar. Esa entrada del sentido del humor en ese momento a mí ya me relajó un poquito. Las puertas se abrieron, entramos a lo que es la planta de la unidad de psiquiatría y verdaderamente yo me asusté porque vi que todos los enfermos estaban allí, todos los enfermos mentales, y los médicos estaban protegidos por unas mamparas. Y mi padre me seguía diciendo, te lo he dicho, esto no tenía que ser bueno porque si ahí había candados y aquí están los médicos dentro, date cuenta que nosotros estamos fuera. Si aquí la cosa se pone fea, ahí dentro no podemos entrar. Empezamos a gestionar el ingreso de mi madre y mi padre no hacía más que decir, yo sé que eres un tío listo, que eres un tío que ha estudiado, así que date prisa en gestionar esto, porque cuanto menos tiempo estemos dentro, mejor. Se le acercaban de vez en cuando a algunos enfermos mentales y le decían cosillas. Y mi padre me iba diciendo, me iba susurrando al oído, si alguno de estos, y perdón por la expresión, me suelta una hostieja, me quedo con ella. Y luego no voy a poder pedir explicaciones de ningún tipo, porque claro, si ya esta gente tiene la cabeza ida, yo no puedo hacer más. En eso que de pronto se oye un golpetazo, ¡pumba! Y una silla, uno de los enfermos, tuvo un brote, cogí una de las sillas que había y cayó justo al lado de mi padre. Mi padre se quedó totalmente recto, tieso, y me miró y me dijo, ¿qué te he dicho? Que te des prisa, que cuanto menos tiempo estemos aquí dentro, mejor, porque de estas puede haber más. Al final hicimos el ingreso y nos fuimos. Y a la vuelta, a subirnos al coche, al volver, mi padre me dijo, mira, tenemos dos opciones. O vamos desde Ciudad Real a Toledo, llorando en el coche, y son 120 kilómetros, o hacemos un pequeño ejercicio de repaso de lo que nos ha ido pasando, intentamos ver las cosas positivas para que no nos vuelvan a pasar con un poquito de sentido del humor, para hacerlo más llevadero y para que podamos volver a entrar. Y así lo hicimos. Eso me permitió a mí después ir a visitar a mi madre muchas veces a la unidad de psiquiatría sin miedo a entrar allí. Cuando se acercaba, por ejemplo, un paciente y me decía, oye, al oído, me lo decía muchas veces, que me quiero ir contigo. Yo no se lo decía a los médicos, respetaba la enfermedad y con un poquito de sentido de humor le decía, si es que llevo el coche lleno, no te puedes venir, no cabes. Y la persona se sentía escuchada, agradecía mi contestación, que estuviera allí, que no la mirara como un bicho raro y se iba. Eso me ayudó mucho. Y la segunda es actual, el segundo caso práctico es actual.
Mi padre está en una de las residencias y quiero contar esta historia con el máximo respeto, pero también haciendo valer que el sentido del humor puede salvar vidas o puede ayudar a llevar situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo de una manera diferente. Mi padre está en una residencia en donde prácticamente la mitad de los residentes han muerto. Es una de las residencias con una tasa de mortalidad mayor que hay aquí en Castilla-La Mancha. El resto están infectados por el COVID-19. Yo hablo con él y cuando hablo con él me anima a mí. Estás en la zona cero, como yo le digo muchas veces, estás en la zona cero, estás en el foco y en vez de estar preocupado, tú estás pensando y me estás contando. Cuando hablo con él y le llamo, me da como partes de guerra. Él dice que esto es una guerra silenciosa. Entonces me va contando, pues, hoy se ha muerto el de la 135, el de la 147, el que estaba, los dos que comían delante de mí. Él está viendo la muerte allí y me dice, pero debe ser que yo no estoy apuntado o me han debido de saltar. Cuando se refiere a no estoy apuntado o me han debido de saltar los de arriba, cuando dice los de arriba se refiere a San Pedro y a Dios. Por lo que sea, a mí me han saltado. Muchas veces lo que hago, porque claro, todos los amigos, los familiares me preguntan cómo están y les cuento estas historias. Y mis amigos, bueno, muchos ya eran fans, pero los que no eran fans de mi padre se han vuelto fans y me dicen siempre, cuéntanos, ¿qué tal hizo tu padre? Porque cada día tiene una historieta. Digo, yo le he intentado explicar qué es esto del virus, que estuviera tranquilo, pero él está tranquilo. Él tiene un indicador, que es el que no se le vayan las ganas de comer. Si él tiene ganas de comer, no hay problema, no hay enfermedad y no hay nada. Si no tuviera ganas de comer, ya se empezaría a preocupar. Todo lo demás le da igual. El primer día que lo llamé, le dije, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Dice, pues mira, han venido aquí unos señores, mi padre no está demente, ni tiene Alzheimer, ni nada de eso, o sea, tiene su cabeza en su sitio. Lo que pasa es que es así. Y me dice, han venido unos señores que parecía que venían de la luna, me han metido un bastoncillo de los oídos por la nariz. Esto significa que lo que está pasando ahí fuera tiene que ser gordo. Y se han ido. Y les he dicho, oye, que todo esto está muy bien, pero que son las 3:30 y yo no he comido. Y después me va contando poco a poco, pues eso, las historias. Otro día lo llamé y los juntaron a las personas que estaban contagiadas con el virus, los juntaron en un mismo espacio, justo al lado de la cafetería, y yo lo llamaba al móvil y no me lo cogía, hasta que a las 43 llamadas, me parece que hice, me lo cogió. Y le digo, pero bueno, ¿qué haces que no me coge el teléfono? Y dice, me he ido a tomar un capuchino. Digo, pero ¿cómo que estás ido a tomar un capuchino? Con la que está cayendo, y dice, ¿tú sabes lo que es estar todo el día acostado? Si yo estoy bien, si a mí no me pasa nada. Pues me he ido a tomar un capuchino porque me apetecía. Y es el único residente que está con el COVID, que no tiene ningún síntoma y que no tiene puesto el oxígeno, ni tiene fiebre, ni tos, ni tiene nada. Y yo creo que su sentido del humor le está sirviendo para sobrellevar mejor, inclusive la pérdida de su compañero de habitación o de gente con la que se llevaba muy bien, pero que entiende que, bueno, que la vida es así. Él la muerte la entiende como un proceso natural que forma parte de la vida, que la manera de morir es una excusa, porque lo importante es cuando te toca, y cuando te toca tú no lo sabes, porque otro día le digo, bueno, pero a lo mejor si enfermas, te pones mal, y dice, oye, cuidado, que yo estoy viendo la tele y ahí fuera también se está muriendo la gente. A ver si el que te vas a morir eres tú, que eso no lo sabes. Claro, mis amigos y la gente que me conoce, pues se parte. Ahora ya tiene carga en el teléfono y él es el que llama a los demás. Está llamando a toda la familia, a todas las personas que conoce,
para preguntarles cómo están los de fuera de la residencia, que está la residencia medicalizada, que está en una situación límite. Y ese es el que llama a los demás. El otro día me encontré a un amigo suyo por la calle y me dice, macho, que me ha llamado tu padre y me dice que tenga cuidado, que él está viendo las noticias, que sabe que como tengo azúcar, pero una persona joven, no es una persona mayor, tendrá 55 años, que me cuide mucho, no vaya a ser que me muera. Le dice a su amigo. Dice, oye, a ver si te vas a morir y va a pasar todo esto, voy a salir y no vas a estar tú. Dice, y además ha dicho el ministro de Agricultura, que lo he leído en la televisión, que hay que comer más cordero. Entonces nos tenemos que comer, cuando acabe todo esto, una caldereta. El hombre lo estaba flipando. Su amigo lo está, y lo conoce, y lo conoce. Pero claro, lo estaba flipando. Y con esto de la caldereta me dice también el otro día, me dice, oye, el ministro ha dicho que hay que comer más caldereta, pero aquí me siguen trayendo puré de ese que me traen y pescado, que van a dejar el mar sin peces de comer. Él nunca había comido pescado fuera de la residencia y del hospital, y cada vez que va al hospital o a la residencia siempre dice lo mismo. Entonces yo creo que el sentido del humor, utilizando esa palabra previa, ¿no? Ese sentido, si le damos un valor, si le damos pues una orientación, si está alineado con nuestros valores, si se hace desde el respeto, puede ser muy útil. Nos puede ayudar a llevar las cosas de manera diferente. Porque no sería lo mismo, yo me imagino a mi padre allí sin ese sentido del humor, y el hombre estaría muerto de miedo, pensando que le va a tocar. Pero él entiende que si le toca es porque le toca, no porque haya un COVID o sino porque le llegaría un momento. Pero bueno, tiene la certeza de que se lo han saltado, y que no... Que se lo han saltado Dios y San Pedro, ¿ya? Claro. Sí, totalmente. Que se lo han saltado. Dice, esto se lo han debido de saltar, porque no es normal dice, no es normal que se haya muerto todo el mundo de alrededor mío y yo no. No, es que tiene la vacuna puesta. Tiene la vacuna puesta. Y cuando me habla, me dice muchas veces, dice, esto parece el Vietnam. Dice, a mí me sirvan, dice, yo sé que me están silbando las balas, pero de momento voy salvando la pellica. La pellica aquí en La Mancha es la piel que se le quita a los conejos cuando mueren. Dice, de momento voy salvando la pellica. Es decir, de momento va salvando la cabellera, va salvando el cuello, y bueno, pues no lo lleva mal. Entonces, a la gente... ¿Cómo se llama tu padre? Disculpa, ¿y qué edad tiene? ¿Nos la puedes repetir para que lo sepan todos? Sí, mi padre se llama Juan, pero se le conoce, o lo conoce todo el mundo como Juanito. Curiosamente, yo me llamo Juan, soy su hijo, pero nadie me llama Juanito, y tiene 84 años. Tiene 84 años y tiene una cardiopatía, tiene azúcar, tiene tensión, no le funcionan los dos riñones y está con una sonda, pero a él eso le da igual, porque lo importante es no perder las ganas de comer. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, entonces, bueno, estos dos casos que os he explicado, que os he contado, es para que veáis que se puede tener sentido del humor, se puede incorporar a situaciones difíciles, hay que hacerlo con respeto, se puede hacer con respeto. El hacer sentido del humor de estas cuestiones no implica no tomarlas en serio, porque más que a él le duele su vida, o a mí me duele la de mi padre, o más que nos dolía a los dos dejar a mi madre en una unidad de psiquiatría, no le dolía a nadie más, pero el sentido del humor nos servía para afrontar esas situaciones de miedo. La risa es muy positiva. Y no porque te rías en esos momentos significa que se le tiene menos respeto al momento. No es así. Es decir, el respeto no está en que te rías o que no te rías. El respeto está en cómo afrontas tú esa situación. Podemos decir que en el sentido del humor
está la aceptación totalmente. Totalmente. La aceptación de las circunstancias. Es decir, tú no puedes cambiar lo que pasa en la mayoría de los casos. Ahora sí puedes cambiar la perspectiva que tú tienes de lo que pasa y cómo eso te lo tomas. Habrá gente que no le valga el sentido del humor, quizás, y que se sienta mal, O que no sepa sacarlo, ¿sabes? o que no lo sepa sacar. Es respetable, pero la gente que lo utiliza, que lo siga utilizando. Y mucha gente, como te decía al principio, no lo utiliza porque piensa que es una falta de respeto, porque no es el momento de... Sí es el momento. Si tú has hecho esa valoración previa, si tú has reflexionado sobre ese sentido previo de para qué va a ser el humor, y ese para qué es para que tú estés mejor contigo mismo y estés mejor con los demás, ahí hay que utilizarlo. Es una herramienta que tenemos a nuestra disposición que además es gratuita. Totalmente. Aquí nos dice Coco, nuestra hada madrina, Sí, te dice Juan, el sentido del humor y la risa son desde el amor. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es que no se pueden, yo no las concibo desde otro punto de vista. Por eso cuando a veces bromeo en determinadas circunstancias, la gente que me conoce y sabe que no lo hago con una mala intención, pero se hace desde ahí. Si no, es que no sería el sentido del humor. Podríamos a lo mejor hablar de que contamos chistes, de que contamos bromas, de que se cuentan anécdotas, pero no estaríamos hablando del sentido del humor, que esos dos significantes tienen mucho peso. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo en este tiempo. Ayer yo escribía un artículo en redes sociales sobre el tema de los héroes, ¿no? De que se está llamando héroes a los que verdaderamente son servidores públicos. Entonces tenemos que tener en cuenta que el lenguaje genera realidad, crea realidad, es generativo de realidad. Por lo tanto hay que ser impecables en el lenguaje. Entonces, si sentido del humor tiene dos palabras, hay que analizar bien qué significa la primera y qué significa la segunda. Y yo las concibo juntas. No concibo el humor, salvo quien trabaja en él, no lo concibo solo, sin la palabra sentido. Porque la palabra sentido es la que me da la responsabilidad de usarlo. Cuando tú haces esa pequeña reflexión, te permite luego poder usar el humor. Pero no se puede usar sin hacer esa reflexión, sin saber para qué. Y que esté alineado con tus valores. Y normalmente la mayoría de la gente tiene como un valor principal el respeto a los demás, sobre todo a las personas que quieren, las personas más cercanas. También implica el sentido del humor tener la capacidad de perdonar. Nosotros cuando sucedió esto de mi madre, eh, te ¿Cómo se replantea hace? muchas cuestiones. Y el perdón forma parte también de esto. El poder perdonarte a ti y perdonar a los demás. Nos vamos a poner en el peor de los casos. ¿Qué puede pasar? Que te pases de sentido del humor, si es que eso existe, en una situación dada, que le hagas daño con tu sentido del humor a una persona, pues ahí entra el perdón. Tienes que ser capaz, si tú ves que tu sentido del humor está dañando al otro, debes cortar, quizás, y debes pedir perdón. Pero cuando eso no sucede, ¿por qué no utilizarlo? Yo creo que todo el mundo tiene que atreverse, que prueben. Que no les funciona, que no lo hagan. Pero si les funciona, que lo utilicen. Porque, repito, es muy positivo. Y muy Utilizarlo en el día, eso es, utilizarlo en el día a día y utilizarlo sin miedo ninguno. Y esta charla va sobre el miedo, sin miedo ninguno en situaciones difíciles. Porque las fáciles todo el mundo lo utiliza, ¿no? Es decir, cuando estamos de fiesta, de alegría, utilizar el sentido del humor, pues casi va puesto. Pero utilizarlo en situaciones complicadas para poderlas gestionar mejor, pues es importante.
Es importante. Y no cuesta. No cuesta Está dinero, ¿no? claro que va. Está claro que realmente lo llevas innato y te preceden, ¿no? Te precede tu padre Juanito. Y, Y mi tío Brígido. y ¿cómo es? Mi tío Brígido es una parte, es el legado. Yo digo muchas veces, a mí no me han dejado ninguna herencia de tipo, no me van a dejar ninguna herencia de tipo material, ninguna. Pero sí que me han dejado un legado que quiero transmitir a la gente que está conmigo. Mira, otra anécdota. Ayer me mandaban unos vídeos, unos primos lejanos, pero que son como si fueran primos, lo que aquí llamamos en España primos hermanos. No son Sí. primos hermanos, pero es como si lo fueran. Entonces me mandaban unos vídeos que están haciendo ellos allí donde viven, en Barcelona, pues de la familia en estos momentos que no se pueden Uy, comunicar, que no se pueden ver, que no se pueden abrazar, unos vídeos muy graciosos de los niños, de los padres, de los abuelos. Y entonces yo reconocía esa parte cultural de mi familia, lo reconocía allí. Y cuando se lo puse por WhatsApp y por redes sociales, os he visto que sois parte del legado de su abuelo en este caso y de mi tío y de mi padre. Se sentían súper, pues, llenos de paz, de alegría por seguir esa tradición. Porque mucha gente a lo mejor en estos momentos a lo que acude, porque a lo mejor no tiene otros recursos, no sabe hacerlo de otra manera, pues es a la tristeza, ¿no? A la melancolía, que puedes tener tus momentos y tus espacios, pero tampoco te puedes quedar ahí, porque esto va a ser largo. Y no solo esto, sino lo que venga después, que está por dibujar. Esta es otra de las cosas que habrá que ir gestionando. Y habrá que incorporar el sentido del humor, porque no vamos a vivir igual que hasta aquí. Yo creo que también este es un mensaje importante. La gente está esperando a que acabe el confinamiento para volver a lo de antes. No. Tenemos que aprender a vivir mejor viviendo con menos. bueno, además de esto que acabas de decir, eh, ¿qué reflexión tú tienes propia, si quieres compartirlo, o alguna general que nos puedes decir con respecto al confinamiento, con respecto también a tener a tu padre en una residencia en la cual está esto del COVID y a la integración, no sé, no solo del sentido del humor, sino qué mensaje les darías que tienen la oportunidad ahora las personas a poder hacer, crear o no sé, ¿qué nos dirías? ¿Qué les dirías? Esta es una reflexión muy personal, pero yo que llevo muchos años estudiando sistémica, ¿no? La teoría de sistemas, yo creo que la Tierra, que es un sistema vivo, que a veces se nos olvida, a la generación que más daño le está haciendo, porque las generaciones anteriores no le hicieron tanto daño, les ha mandado o nos ha mandado un mensaje. Y es que no podemos vivir con el ritmo que estábamos viviendo. No podemos vivir con las condiciones que vivíamos. Y no puede haber esa brecha de desigualdad tan grande. Respecto a lo que se está haciendo, pues yo creo que todo el mundo lo está intentando hacer lo mejor que puede desde donde está. A cada uno le toca en esta guerra, que a mí no me gusta utilizar estos términos, pero si lo utilizamos así, pues a uno le toca estar en la trinchera, a otros en la retaguardia, a unos están haciendo en la primera línea de fuego. Hay también generales y también capitanes, que son los que marcan la estrategia, que los que están en las trincheras no pueden llegar a ver, porque tú estás en la trinchera disparando al enemigo y no ves más allá de tus compañeros que están cayendo. Tienes que confiar en que quien te está dirigiendo sabe lo que está haciendo. Y luego habrá tiempo de ver en qué situaciones se han cometido errores, en qué situaciones se han cometido negligencias
y habrá tiempo de, no de ajustar cuentas, sino de pedir responsabilidad, desde la libertad que tenemos como ciudadanos de pedir responsabilidad. Yo pongo el ejemplo de la residencia de mi padre, que está siendo investigada por la Fiscalía, donde la Administración Pública se ha tenido que hacer cargo de ella, porque era una residencia con plazas concertadas. Yo no es el momento ahora de buscar qué es lo que ha pasado, ni de buscar responsables con el objetivo de cargar sobre ellos algo que yo creo que tampoco se merecen que se cargue. Ahora, si ha habido una mala praxis, pues esa mala praxis se tendrá que determinar y tendrán que asumir las responsabilidades. Porque cuando se mide, y repito, esto son opiniones personales, cuando se mide la talla de las personas en sus trabajos, en su día a día, en sus responsabilidades, es en los momentos de crisis. Cuando las cosas van bien, pan y circo, como decían los antiguos romanos. Pero cuando hay que tomar decisiones, cuando las cosas se ponen feas, es cuando se ve verdaderamente la gente que vale para gestionar esas situaciones y hay otra gente que, bueno, pues que no, puede ser que no esté dando la talla. Yo no salvo ni dejo de salvar a nadie. Habrá que hacer un ejercicio, pero habrá que hacerlo yo creo a posteriori. Y ahora lo importante es llevar esto lo mejor posible, hacer caso a los poderes públicos que son los que nos están orientando porque representan, se puede equivocar, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en lo que hacen, pero representan al Estado. El Estado es lo último que tenemos. Si el Estado se cae todo, todo se derrumba. Es el constructo social que nos hemos dado para poder convivir y no matarnos. Y hoy son ellos los que están, los responsables actuales, los que están gestionando esto. Yo creo, y también esto es una apreciación muy individual, porque conozco a muchos de los que están ahí en primera línea, son amigos míos personales, que están perdiendo a familiares también por la enfermedad, que están haciendo todo lo mejor que saben con todos los recursos que tienen a su disposición, que no son los que debería quizás haber, pero no son no solo por su responsabilidad. Yo escribí ayer, como te decía en ese artículo, queremos servidores públicos, los héroes no cobran, salvo cuando hacen películas los humanos que se llevan un montón de dinero a las taquillas. Los héroes no cobran, Superman no cobraba, un médico sí cobra, y se le paga con impuestos, y no queremos pagar impuestos. Entonces, hay que hacer una reflexión general de muchas cosas. Yo creo que cada generación, yo esto lo venía diciendo en muchas conversaciones, no privadas, sino, bueno, pues uno a uno. Yo creo que nuestra generación no era especial, no tendría por qué ser especial. Nos creíamos que éramos más listos que las generaciones anteriores. Todas las generaciones se han tenido que enfrentar a momentos muy duros. La guerra civil, el franquismo aquí en España, otras dictaduras en otros países, transiciones, guerra mundial, la segunda, la primera, guerras, muchas todavía vigentes en muchos países. Entonces, ¿nosotros por qué íbamos a ser diferentes? Se nos ha puesto delante de nosotros una situación que yo creo que nos va a tener que, sobre todo, hacernos reflexionar. Individualmente cada uno y luego como colectividad. Y a partir de ahí tenemos que construir un mundo nuevo. Es así. No podemos pensar que el Tenemos, mundo que teníamos, porque yo creo que ha dado las suficientes señales de que no íbamos por el buen camino, ni a nivel individual, en lo que el ser humano, cada uno de nosotros somos. Hay mucha gente que no se hace estas preguntas, que el para qué estamos aquí, el para qué hacemos las cosas, que no se quiere conocer a sí mismo, que le da un poco de, como que son temas esotéricos o cosas raras, ¿no? El crecimiento individual, el apostar más por el desarrollo personal, pues todas estas cosas
a nivel individual. Y luego a nivel colectivo, pues hacer esas reflexiones. ¿Queremos un Estado fuerte? ¿No lo queremos? Que sea el mercado el que decida, como está ahora pasando con el material sanitario, cuáles son falacias, cuáles no. Ahí tenemos mucha tarea por delante. O sea, el confinamiento es, yo creo que el menor de los retos que tenemos por delante. Aguantar unos Digamos, meses o el tiempo que haga falta en nuestras casas, que fíjate las barbaridades que se escuchan si uno pone, si uno hace escucha activa. Es decir, familias que gracias al confinamiento se han vuelto a encontrar. Eso que por es un eso te iba a titular de decir telediario. que es una oportunidad, ¿no? Claro, pero También es imagínate una eso que oportunidad. aparece, eso que es un titular de telediario, la profundidad que eso tiene. Es decir, ha hecho falta esto para que haya familias que se vuelvan a encontrar. Familias que vivían antes en las mismas casas. O sea, ¿qué vida estábamos llevando? Y un poco por ahí van mis reflexiones en ese ámbito. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero son reflexiones que lanzo, como siempre digo en mis artículos, son reflexiones que lanzo para que la gente piense. Pueden estar de acuerdo conmigo, pueden estar en desacuerdo, inclusive pueden confrontarlas con toda la bronca que quieran. Seguro que Pero el no. caso es que piensen, que se paren a pensar, que se paren a sentir también al cuerpo. Yo esto lo he aprendido en los últimos años. Yo nunca he escuchado al cuerpo. Yo estaba siempre en la cabeza. Pero a veces el cuerpo te da muchas señales y te da mucha información de lo que está pasando a tu alrededor. No solo en ti, sino también a tu alrededor. Está claro que tus reflexiones realmente nos están aportando una forma muy sencilla de preguntarnos por dónde estábamos yendo. Y no solo eso, sino nos estás diciendo también que este tiempo podemos acogerlo como una oportunidad Totalmente. y, y como, o sea, ver lo sencillo que es pararse a darse cuenta cómo he estado viviendo y cómo estoy viviendo ahora, porque no tengo más remedio que estar en casa, ¿no? Pero si antes en una casa de pocos metros no te veías ni te mirabas, eh, y ahora pues ya porque tienes que salir te miras, no, no sé, la vida, como tú has dicho, nos está dando una lección. Totalmente. Y no solo eso, sino que quizás con el bichito nos dice, que igual nos toca. Eh, ¿Qué piensas, estar de morros mucho tiempo o mandar eso ya de viaje y darte cuenta que la familia está ahí y solo está ahora, en este momento, que no sabemos si hay un mañana? Entonces ahí cuando dices el sentido del humor, acogerlo, pues sí, eh, con sentido del humor podemos mandar al carajo eh, las equivocaciones de los demás, los errores que hayan cometido y podemos volver a entablar relaciones graciosas, bonitas. Y tú nos has dado un ejemplo maravilloso con tu padre, de cómo una persona puede estar inmersa en algo pero tomárselo de la mejor manera y ser incluso un ejemplo para ti que estás fuera. Sí, sí, para mí Gracias. y como te decía, y para todas las personas que lo conocen, inclusive personas que no lo conocen, que quieren que les cuente, que me mandan WhatsApp, oye, ¿qué tu padre hoy? ¿Qué es lo que ha contado? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué? Porque se ven, o sea, escuchan lo que les cuento y dicen, joder, nos quejamos nosotros que estamos en casa, que estamos toda la familia bien, que no tenemos, nos quejamos porque estamos aquí, pero fijaros este hombre que está ahí con 84 años, metido en todo el foco y no le sirvan las balas, pero no le tiene miedo a las balas. No, Eso y es muy su importante. testimonio es motivación para todos los que lo escuchamos. Tu testimonio es motivación de Yo él y de ti mismo. tengo un amigo que por desgracia ahora ha tenido un pequeño
percance y ha estado en el hospital unos días y no podía leer los mensajes. Y me decía, grábame, dime, o sea, grábame porque me motiva a escuchar pues cómo tu padre va saliendo adelante y ya está en casa, gracias a Dios. Ujú. Y me sigue diciendo, oye, siguen mandando, síguenos diciendo, síguenos contando, porque queremos saber, ¿no? Y además se ríen un montón, porque lo de eso que el ministro haya dicho, que estoy por llamar al ministerio y decirle al ministro, pero ¿cómo se te ocurre decir que hay que comer calderetas? Que entonces este hombre no va a parar de planificar calderetas para cuando se acabe todo esto. Que tiene un teléfono, que tiene un teléfono, es que tiene un teléfono que parece un arma de... Está quedando con multitud de personas a comer calderetas, porque lo ha dicho el ministro de España. Entonces, si lo ha dicho el ministro de España, ¿cómo va a ir su hijo a decir, no, no comas calderetas? No, no, perdona, me lo ha dicho el ministro. Aquí, Juan, que te tocará comprarte un cordero de no sé uno, cuántos varios, me kilos. tocará Oh, varios. Con mis amigos uno, con la familia otro, con sus amigos otro. O sea, él ya está, no para de llamar a la gente, a darle ánimos a la gente. Porque tiene la televisión. Hubo un tiempo que no la tenía, pero se la han vuelto a poner. Y dice, fíjate la caña de los chinos, la caña de los chinos, que no puedo salir a tomarme mi caña, que yo iba la, al la, mercado, que es lo que la le que han, duele. la que han liado los chinos era, ¿no? La que han liado los Sí, sí, chinos, sí, la enfado. calle a los chinos, la calle a los chinos, pero no lo hice con la maldad de echar la culpa a los Sí, chinos, ni mucho sí. menos, sino como ha oído que el virus ha venido de China y te dice, fíjate la calle a los chinos. Dice, a mí me han jodido, porque yo ahora no puedo salir a tomarme una cerveza. Que es lo que a él, para que veas, el disfrutar de las pequeñas cosas. O sea, él no está preocupado de que se pueda morir por el virus. Él está preocupado porque no puede salir a tomarse la caña que se salía todos los lunes cuando iba al rastro a comprar cerca de la residencia. Luego iba a un bar a tomarse una cerveza. Esa es su preocupación. Es lo que el confinamiento a él le ha quitado eso, solo. O sea, no le ha quitado más cosas. No es decir, bueno, es que voy a perder todo, no, no es eso, es decir, no me están dejando disfrutar de las pequeñas cosas que yo estaba disfrutando en mi última etapa de la vida. Pero bueno, Bueno, ya te la he liado. Te tocará comprarte unos cuantos corderos, porque sí, es que sí, encima seguro, seguro, seguro. los que estamos Tendré que, aquí también nos tendré que vamos a pedir apuntar. unas, tendré que pedir una subvención al ministerio. Oye, Ajá. que aquí la culpa la tiene el ministro por decir que hay que comer más cordero. Ah, ¿para qué díselo a la caldereta si encima a tu padre le gusta comer y bien? Como, Claro, bueno, claro, ya que totalmente, totalmente. ay, yo me sumo al carro de tu padre. ¿Eh? A mí, yo considero que uno de los placeres de la vida es comer, es el buen comer, es Sí. comer. Y entonces comprendo muy mucho, aunque sea delgadita, comprendo muy mucho el disfrute que le puede Esa suponer para él. filosofía de vida, sí, muy Estás importante. sin duda siendo un héroe para nosotros hoy, el testimonio de tu padre y tú mismo con tus reflexiones. Muchísimas gracias. Desde Colombia también se apuntan a la caldereta, que lo sepas. Mente Click acaba de decir, me apunto. Totalmente. Y divino, te dice Coco. Dice, disfrutaremos más adelante con una Sí, sí, cerveza. sí, sí, sí. Si Dios quiere, sí. Tenemos. Y además disfrutaremos de otra manera, Sí, con sí, con menos artilugio, con menos, de una manera más sencilla. sí. Hay que hacer la vida más sencilla. Gracias, Juan, por eso. Gracias por A ser ti, ejemplo en Patricia. esto. Ha A ti, sido, Patricia, por esta iniciativa que me parece súper interesante, muy bonita en estos momentos y que espero llegue a mucha gente el mensaje, tanto el mm, mío como el tuyo, como el del resto de gente que ha participado en el proyecto, porque todos tienen algo que aportar y que son mensajes muy útiles en hoy, pero en lo que va a venir. totalmente. Juan, una cosa para que te conozcan. Eres de La Mancha.
Cuéntanos tu pueblo, invítanos a tu pueblo, Bueno, cuando podamos ir. claro, 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 porque es que si no pasa como está pasando, que no tengo nada contra los de Madrid, pero en cuanto pueden se hackean de allí y salen para los pueblos en estos momentos. Han dicho que se queden quietos, que no está aquí los pueblos, estamos bien, tranquilos. Ahorita no, mejor, ahorita no vayáis al pueblo de Juan. Claro, Os claro. invito Después, después cuando del pase todo confinamiento. esto, cuando pase todo Eso. esto, cuando pase la niebla, Pedro Muñoz, estáis invitados. Tenéis simplemente que llegar a Pedro Muñoz, está cerca del Toboso, Campo de Quintana, Mota del Cuervo y Tomelloso. Tenéis que llegar y aquí preguntéis por mí, por Juan Parra, y tenéis una casa y un sitio donde disfrutar de una buena comida y un buen vino y de una buena conversación. Te vamos a preguntar por Juanito y te vamos a Pero, decir que de la sí, 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 caldereta. hay alguna, mira, hay un caso que es muy particular de un amigo que se va a casar ahora, o se iba a casar y ha tenido que retrasar la boda. Y la novia no conoce a mi padre porque pues se ha hecho novio ya estando mi padre se ha hecho novio, la expresión que se utiliza en La Mancha para cuando las relaciones se consolidan. Entonces no Sí. lo conoce, pero ha oído tantas historias suyas porque yo hoy he contado dos, pero podría estar días y días. Y dice, no, no, pero yo yo quiero ir, puedo ir a la residencia. Y digo, hombre, puedes ir y te lo puedes llevar 15 días a tu casa sin ningún problema, yo no tengo ningún problema. Pero quería conocerlo. Y amigos que han venido y por circunstancias no han podido verlo, porque cuando él estaba bien era difícil de encontrar muchas veces, Ujú. pues siempre estaba con otros amigos y dicen, tenemos que ir, pero tenemos que ir y tiene que estar tu padre porque lo queremos conocer. Y digo, bueno, no os preocupéis, lo conoceréis. Pues, pues que sepas que de Juanito vamos a querer conocerlo en redes, ¿eh? Vamos a Totalmente. hacerle homenaje a Juanito. Subiré una foto con Contigo. él, Sí, subiré una sí. foto con él esta noche, voy a intentar subir una foto con él, a ver si tengo ahí alguna de archivo para que un Te lo pediré también. poco lo conozcáis. Sí, nos El encantaría, último, porque me hizo una amiga, eh, no lo tenía que decir, pero lo voy a decir. Algunos amigos que tienen algunas responsabilidades me dicen, casi le vamos a dar las llaves de allí de la residencia y que cierre ya cuando la cosa que coja y cierre y sea el jefe de allí, porque ahora mismo es el más fuerte mira, me está llamando, ahora me acaba de, me está llamando, me acaba de salir en un el MS, móvil. un SMS, Sí, ¿no? sí, me está llamando porque tendrá algo que contarme, tendrá alguna novedad Y que algo que no contarme. olvidemos el día de hoy, tu mensaje era que el humor puede ser la vacuna para el miedo, que tu padre Sí, lo demuestra estando en esa residencia y totalmente, sintiéndose totalmente. fortalecido con todo y esto, y tú lo llevas en tu vida a diario, en tu hogar. Gracias, Juan, por Sí, ser como eres. Gracias por ser tan grande. Te dicen grande, Juan, te digo grande yo también, sin duda. Y gracias por haberme acompañado en este ratito. Voy muy rápida. Unas últimas palabras, pues si quieres decirles algo aquí a esta gente que te han venido a ver, Menteclip, Noelia, Coco, Beatriz, 2019. que os, A ver. que os animéis a introducir el sentido del humor en vuestras vidas, sobre todo en los momentos más complicados. Que probéis, poquito a poco, pero que probéis. Que probéis que os vais J. a sentir Espina, mejor, más relajados y os va a ayudar, os va a ayudar. J. Espina, César Colópez, María José Izquierdo, Magdalena, Amelia también te saludan, Laura Merino, Probledo, Adora Sánchez del Olmo te saludan, Ana Salido, Estefanía, Beatriz. Bueno, si alguien, Dresur también, todos te dan las Sí, sí, gracias. sí. Y no solo Muchos de eso, ellos los conozco. En esto del Instagram, como a veces la gente se pone nombres raros, muchas veces no sé quién son y ponen fotos que no ponen la cara, pues no llego a saber quién son verdaderamente, pero sí que algunas la conozco. Me estoy viendo ahora a Beatriz,
que es una amiga de hace muchos años. Yo tengo la suerte de que mi gente es la misma de hace, pues de cuando teníamos 4 años, íbamos al colegio y al instituto y a la universidad. Yo he encontrado mucha gente a lo largo del camino, pero mi base de mis amigos de siempre los llevo conociendo desde, pues eso, desde los 4 años. Muchas gracias, Juan, por compartirte, porque eres muy grande. Te queremos mucho y que nos apuntamos al Cordero. ¿Y nos acompañas a este último ratito a despedir el programa con la canción? Sí, ¿qué canción? ¿Qué canción vamos a poner? A ver. La que, bueno, es la canción del programa de Sellar. Vale. Y pues vamos a ser unos niños. Os invito a los que estáis ahí y sí, te invito a ti a... Puede pasar, va a pasar... Rosa, puedes pasar, pasa, que Lula, que pase también. Venga, que pasen todas, venga. Sí. Pasar. Uri, pasar. I see blue skies reflection and everything Lula. is doing blurry. Mira. Oh, mira ahí. Podemos, aquí, bailen los tres, venga. Aquí todos bailando. Vamos, Uri, Esto hay que vivirlo en familia, si no estamos perdidos. Qué buena, Luli. Gracias. Mira, si quieres salir, quieres ser famosa, Luli. Quieres ser famosa. Ay. Esto es lo que tienen los directos de Instagram. Son al natural. Deseo que hayáis disfrutado el día de hoy. Gracias, Juan. Nos vemos. Ah, no, deja que se cierre que son solo. 2 días. Qué linda familia, te dicen. Aquí estamos los 3. Te vas a hacer famosa, Lula. Es la pelita más famosa Claro. que hay en el mundo. Lula, bien bonita aquí. Es que en cuanto puede te lame. Se cree que soy su cachorro, yo creo, desde el principio de que la tengo. Juan, es lo que tiene tener tanto humor. Te ven hasta como un cachorrito. Lulita, te dicen. Polarizada te llama. Hola, chicos. Hola, Lulita, mira, hola, Lulita, polarizada, qué ganas de verte. Ah, sí, tu polarizada es... Diana. Ahora que como la gente utiliza nombres de... Yo muchas veces me creo que son espías dobles de esos de la KGB o algo así, con esos nombres, hombre. Poner nombres normales. Los vuestros los colocamos. Es lo que tiene la modernidad, ¿no? ¿No, Juan? Soy Diana, te dicen. Diana. Soy Diana. Ya sabréis quién es, alguien que os quiere mucho. Sí, gente nuestra, es gente nuestra. Nos quedan 20 segundos y solo digo gracias, familia. Gracias, tu señora. Gracias. Un placer. Y gracias a ti, por este Patricia, rato. por el proyecto y por la iniciativa, que vale 1 millón en estos tiempos. Venga, abraza a tu mujer, que se note al final. Venga, abraza a esta mujer hermosa. Yo también la abrazo ahí.